ahí les comento. This meeting is being recorded. Somos mujeres. Entiendo que somos mujeres trabajadoras y si no están manejando, estamos trabajando, estamos haciendo cena, estamos con la familia. Entonces vamos a dedicarnos a escuchar y por favor, si se puede para hacerlo rápido, vamos a participar. Hoy vamos a hablar de las causales de la improcedencia del artículo 61. Vamos a hablar del sobreseimiento del artículo 63. Ya para concluir con el amparo indirecto, para entrar a analizar el amparo directo. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? No se acuerdan. No, yo no tuve ninguna de las tres entró, chaval. Tampoco me acuerdo. No entré, la verdad no. Las ubico, pero qué bueno que se conectan ahorita para poder retroalimentarlo. Entiendo perfecto. No, tranquilas. Entonces, vamos a analizarla. Les tengo una muy buena noticia. Yo no voy a calificar con asistencia porque entiendo que todos están ocupados. Siempre y cuando se pongan al día con lo que vimos en la clase y tengan intención de participar es lo que más tomo en cuenta. Evidentemente, también me gustaría hacerles un examen oral. Me estoy coordinando con la escuela. Va a ser muy sencillo de lo que ya vimos. ¿Ok? Vamos a analizar las causales de improcedencia del juicio de amparo. Por favor, saquen su celular con la ley electrónica, no importa cómo la tengan, pero abran el artículo 61 de la ley de amparo. En este artículo vienen todas las causales de improcedencia, así como en clases anteriores analizamos el artículo 107, en el cual hablábamos de la procedencia del amparo, nos da un margen limitado de las situaciones o los actos o las condiciones en las que procede el juicio de amparo. El artículo 61 de la misma ley nos pone un freno en contra de las determinaciones en las que no procede el juicio de amparo. Entonces, a pesar de que parece que la misma ley nos pone un par de límites, en el sentido de que nos dice cuáles sí proceden y cuáles no proceden, el rango es grandísimo, porque procede en contra de todos los actos de autoridad, como ya lo platicábamos. Entonces, el artículo 61 dice que el amparo indirecto es improcedente y nos enumera 23 fracciones, perdón. Y de esas 23 fracciones, dentro de cada fracción también existen ciertas limitantes. Entonces vamos a analizarlo de manera rápida, ¿les parece? El artículo 61 nos dice que el juicio de amparo indirecto no procede en contra de adiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ustedes saben por qué no podemos promover un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional? No, porque va en contra de la Constitución, de los principios generales de la Constitución. Porque nuestra Constitución es suprema, es autónoma, y un juez de control no puede contravenir sus disposiciones. Para eso existe el control de constitucionalidad y para eso existen diversos medios de control que la Suprema Corte de Justicia puede hacer valer. Un juez de control no puede hacer valer la inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, pero no puede cuestionar la constitucionalidad de la Constitución, valga la redundancia. Entonces, en contra de las reformas o adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede un diverso medio de control constitucional, que luego ya lo verán, espero, en amparo 2, o en constitucional más bien. Entonces, la fracción segunda nos dice que el juicio de amparo indirecto no procede en contra de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, ahorita está muy de moda, chicas. ¿Alguien de ustedes vio la noticia de ayer o de antier que ha hecho mucho revuelto
en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar inconstitucional la determinación. Nacional, ¿no? Ah, exacto. Esa, qué bueno que ven noticias, ¿eh? Un buen abogado ve noticias diarias, porque es parte de lo que pasa en el mundo del derecho. Todo es derecho. Entonces, exacto, la Suprema Corte de Justicia, para decirlo de una manera muy coloquial, le dio revés a la reforma en la cual se militarizaba la Guardia Nacional totalmente para pasar a manos de la Sedena. ¿Qué pasaba con esto? Que la Constitución, así como prevé que la policía tiene que estar en mandos civiles, pues ya no iba a ser posible porque todo iba a ser parte de una militarización. Sin hacer una crítica, pues suena un poco descabellado, ¿no? Que todas nuestras policías sean militares en vista de que el propósito de los militares es otro tipo de acciones, ¿no? El de la protección civil. Perdón, salí de audiencia, un poco la garganta. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ya determinó que, pues no, para atrás, esa idea de militarizar la Guardia Nacional. ¿Se imaginan si procediera un recurso en contra de esa determinación de la Suprema Corte? Esto sería cíclico y nunca acabaríamos. ¿Por qué? Porque ahorita podrían estar inconformes los morenistas y luego la Suprema Corte de Justicia revisa otra vez el asunto en un amparo indirecto y luego van a estar en contra los panistas y luego van a estar en contra los perredistas y luego van a estar en contra y nunca vamos a terminar. Entonces la decisión de la Suprema Corte de Justicia es final e inatacable. Y en contra, al menos en contra de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, no procede el amparo indirecto. Anoten ahí en sus apuntes o grábenselo bien si no están tomando nota, pero estamos hablando única y exclusivamente del amparo indirecto, ¿ok? Vamos a analizar con más calma el indirecto, perdón, el indirecto. Vamos a analizar con más calma el indirecto. También dice que no procede en contra de las determinaciones y actos del Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial de la Federación está dividido en tres partes titulares, orgánicas. La primera es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que toma las decisiones jurisdiccionales. Estoy hablando solo de las cabezas. Obviamente se divide en muchos otros en muchos otros órganos. Pero estoy hablando de las cabezas. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación está no a la par, pero en cuestiones jurisdiccionales es también el máximo, en cuestiones administrativas es el máximo, es el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura Federal? Este se encarga de dirimir y resolver todas las cuestiones administrativas del Poder Judicial de la Federación. Las cuestiones jurisdiccionales, repito, las resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las cuestiones administrativas las dirime el Consejo de la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal se concentran pues las direcciones de recursos humanos, las direcciones de recursos materiales y todo lo relacionado a las cuestiones administrativas del Poder Judicial de la Federación. ¿Hasta ahí sí me expliqué bien? Sí. Sí. Ok, y hay un tercero. Es el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, por lo pronto, en contra de las determinaciones del Consejo de la Judicatura, no procede el juicio de amparo indirecto. Ahora, ¿qué más no procede en contra? ¿En qué más no procede el juicio de amparo indirecto? La fracción cuarta, y es a lo que iba, dice que no procede. A ver, creo que no sé si me escuchan, pero yo las dejé escuchar. Déjenme recoger mi audífono. Regálenme un minuto. Ya volví, perdónenme. Bueno,
En contra de el juicio de amparo no procede en contra de las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las decisiones jurisdiccionales electorales las resuelve este poder. Y es un Entonces, bajo ninguna excepción, el juicio de amparo procede en contra de las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disculpe, se está cortando muchísimo. A ver, ¿ahí me Hay escuchan? cosas que no alcancé a entender. A ver, ¿ahí me escuchas bien? ¿Gaby? Sí, mucho mejor. Ok. Entonces les voy a repetir lo último, ¿sí? En contra de las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no procede el juicio de amparo indirecto, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el único órgano que está facultado para dirimir las controversias electorales, todos los actos político-electorales, todo lo relacionado con la materia electoral. En contra de las determinaciones del Tribunal Electoral, no procede el juicio de amparo. Ahora, hay que hacer una anotación importante ahí en sus escritos, en sus apuntes. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo indirecto no procede en contra de los derechos, en contra de los actos que vulneren los derechos político-electorales. Pero ojo, ¿se acuerdan que platicábamos la primera o la segunda clase de los derechos sustantivos, que eran los derechos humanos? Bueno, hay actos de autoridad electoral que pueden violar derechos humanos. Contra esos actos sí procede el juicio de amparo. A ver si se les ocurre alguno. Les ofrezco medio punto extra para la calificación final a la que atinadamente me digan un acto de aplicación de una autoridad electoral que vulnere derechos humanos. Levantando la mano, por favor. Medio punto extra para su calificación final. También se aceptan las participaciones equivocadas o, bueno, encaminadas y las enderezamos si se puede. Por medio punto, ¿quién me dice un acto de aplicación de autoridad electoral que pueda vulnerar un derecho sustantivo y no solo político electoral? ¿Me lo repite más despacito? A ver, díganme un acto en materia electoral que pueda vulnerar no solo derechos político-electorales, sino que también pueda vulnerar un derecho sustantivo, o sea, un derecho humano. Díganme un derecho humano que se les ocurra en materia electoral y en eso me pueden dar su ejemplo. ¿Cuál será el derecho humano más importante en materia electoral? Pues el respeto del voto. Exacto. Ahí tenemos la única excepción en la que procede el juicio de amparo, cuando a alguien no lo dejan votar. Ajá. Y ahí les va un dato curioso. Cuando son las elecciones de cualquier grado, ya sean estatales, locales o federales, el Poder Judicial de la Federación está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 de la noche para que la gente pueda acudir a denunciar algún acto o promover su juicio de amparo sin tener que llevar demanda. Las demandas de amparo de este tipo se pueden levantar por comparecencia para que el juez le ordene al encargado de la casilla que si la persona tiene derecho a votar, le permite el voto. Muy poca gente sabe que el Poder Judicial trabaja hasta las 12 de la noche ese día, precisamente para recibir alguna denuncia de ese tipo. En los 10 años que tengo trabajando en el Poder Judicial de la Federación, les tengo que decir que todas las elecciones me ha tocado trabajar
Y nunca he recibido ninguno. He escuchado de personas que no les permiten el voto porque su credencial está rayada, porque ya está viejita, ya casi se ve, porque, no sé, las elecciones cierran a las 6 y llegaron al 10 para las 6 y ya no los dejaron votar porque ya estaban levantando las urnas, por muchas cosas. Y he escuchado varias personas que me platican eso y nunca he recibido una demanda de amparo en contra de eso. Entonces, creo que Licenciada, como ¿nos pudiera ciudadanos, repetir entonces, pues, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera votar y se me impide, ¿a dónde tengo que acudir? Porque esa parte ya. claro, claro, mira, si a ti se te impide votar y tienes el derecho, porque tampoco se trata de que quieran votar 2 o 3 veces o en una casilla que no les corresponde, pero si tienes el derecho para votar, tienes que ir a los juzgados de distrito y presentar una demanda por comparecencia, porque no se te permite votar. Ahí están violando un derecho humano. ¿Y se acuerdan lo que platicábamos la vez pasada de los actos consumados de manera irreparable? Bueno, si a ti no te dejan votar ese día, te están violentando un derecho de manera irreparable, porque ya no van a hacer otras elecciones solo para ti. Entonces, ahí el juez de control, el juez de distrito hace lo relativo para que te permita votar. Repito, los juzgados están abiertos de 8:30 de la mañana a 12 de la noche. Entonces tienen todo el día para ir. Igual si ven, no sé, cuestiones inherentes a derechos humanos. Hay otras denuncias que ya corresponden a fiscalías especializadas, pero lo que significa la vulneración a los derechos humanos de una persona, esa persona puede ir a un juzgado de distrito y reclamar sus derechos. Entonces, haciendo este paréntesis importante, en contra de las determinaciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no procede el juicio de amparo, ¿ok? Tampoco procede contra los actos del Congreso de la Unión. Me están siguiendo en su ley de amparo, y vamos en la fracción quinta. Contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos, comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, de los órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. En contra de la designación, repito, objeción, ratificación de nombramientos o designaciones de cualquier secretaría, de cualquier juzgado, de cualquier dependencia. No procede el juicio de amparo, porque aunque pareciera que pudiera tratarse de que procede un juicio laboral, hay situaciones en las que no. Pero para eso ya hay previstos otros mecanismos de defensa, entonces el juicio de amparo no procede. Fracción sexta. Tampoco procede contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Aquí hacemos un paréntesis importante que vamos a abordar con más detalle cuando veamos el amparo directo. El tribunal colegiado de circuito conoce, entre muchas otras cosas, de amparo directo, recurso de queja, recurso de revisión, reclamación, inconformidad, si voy muy lento, diga, y conflictos competenciales. En contra de las determinaciones de los tribunales colegiados de circuito, no procede el juicio de amparo indirecto. No lo quieren ver así la gente, pero es muy sencilla el por qué. No procede el juicio de amparo indirecto porque los magistrados son un superior jerárquico de los jueces de distrito. Los jueces de distrito conocen de amparo indirecto. Los magistrados conocen de los recursos que proceden dentro del amparo indirecto. Entonces sería ilógico que un juez de distrito revisara las actuaciones de su superior jerárquico. Por eso no procede en contra de las determinaciones de los tribunales colegiados. Tampoco procede
contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal, de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia, ojo, de juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos que las constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Volvimos al tema político electoral. No procede el juicio de amparo en contra de las resoluciones o declaraciones, o sea, las leyes o declaraciones respecto al juicio político. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es una facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? También hay tribunales electorales estatales. También pueden ser esfera de sus competencias, no limito solo la federal, pero en su mayoría. De hecho, en estos casos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fracción 8. Tampoco procede contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el capítulo 6º del título 4 de esta ley o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana. ¿Qué es esto? Cuando la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucional una ley, ya no hay revés. Si, por ejemplo, me molesta que mi vecino fume mucha marihuana adentro de su casa, y eso yo lo que quiero es que otra vez le vuelvan a prohibir consumir marihuana dentro de su casa, obviamente dentro de los parámetros que emitió la COFEPRIS, y presentó una demanda de amparo en contra de la determinación de la Corte de declarar inconstitucional la ley de la Comisión de la COFEPRIS, pues no procede el juicio de amparo, porque la Suprema Corte ya hizo toda esta serie de análisis para determinar la inconstitucionalidad de la misma. Y el Poder Judicial no, volvemos, el juez de distrito no puede analizar las determinaciones de su superior jerárquico. Y la Suprema Corte de Justicia es el tope. Entonces, un juez de distrito no está facultado para revisarle a su jefe. En palabras coloquiales. Fracción 9. En contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. ¿Qué pasa si este artículo no existiera? Que lo intentan muy seguido, o sea, nos presentan juicios de amparo en contra de las determinaciones del juicio de amparo. Nunca acabamos. O sea, dentro del juicio de amparo se podrían promover muchos juicios de amparo y hacer un expediente enorme, y enorme, y enorme, y materialmente imposible de manejar y de estudiar. Entonces, no procede el juicio de amparo en contra de las determinaciones dictadas dentro de un amparo o en ejecución de las determinaciones dentro de un juicio de amparo para evitarnos esa situación. Pero sí existen recursos, y creo que aquí es bueno que abramos un paréntesis para que vaya quedando claro, que en contra de las resoluciones dictadas en el juicio de amparo proceden 3 recursos. El recurso de revisión, contemplado en el artículo 81, el recurso de queja, contemplado en el artículo 97 de la ley de amparo, y el recurso, ya les digo. Es nada más el recurso de revisión y el recurso de queja. Les iba a decir otro, pero no es un recurso, es un incidente. Entonces, en contra de las determinaciones dictadas en el juicio de amparo indirecto, procede el recurso de revisión siempre y cuando sea en contra de una determinación que ponga fin al juicio, y el recurso de queja, que prácticamente es el que procede en contra de las determinaciones de proceso del juicio de amparo. Procede el recurso de inconformidad también, que está en el artículo 201,
en cuestión a las acciones inherentes al cumplimiento de las resoluciones o el incumplimiento de las mismas. Yo las invito a que para que vean la materia de amparo 2, vayan preparándose con esos dos artículos, porque muy posiblemente les enseñen los recursos, espero, y deben de enseñarles los recursos del juicio de amparo. Entonces, en contra de las determinaciones del juicio de amparo indirecto, no procede el juicio de amparo indirecto, y tampoco en el directo, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque hay unos recursos o medios de impugnación que prevé la ley de amparo en esos tres artículos que les di, 201, 97 y 85. Ahora, en contra de las normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distinto. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en el que se analice la constitucionalidad de las normas generales. Si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación si fueron impugnados por beneficios propios. Esta fracción suena como muy rimbombante, ¿no? Suena como muy complicada, pero vamos a desentrañarla para que vean que no. Pero para entender esta fracción necesitamos conocer dos figuras importantes. Si las conocen, qué padre. Si no, vamos a aprenderlas juntas. Hay una figura que se llama litispendencia y otra figura a la que se refiere esta fracción que se llama cosa juzgada. El juicio de amparo no procede en contra de las litispendencias ni de las cosas juzgadas. Eso es lo que quiere decir esta fracción. ¿Pero qué es una litispendencia? Bueno, una litispendencia es cuando un quejoso, el mismo quejoso, promueve una demanda de amparo en contra de la misma autoridad responsable por el mismo acto reclamado con los mismos hechos 2 veces. Es decir, imaginemos que a mí me duele que una junta laboral de conciliación y arbitraje, y aunque pareciera que con el nuevo sistema ya no emiten actuaciones, todavía están trabajando con su rezago. Tristemente yo creo que lo van a terminar en 10 años porque es mucho, pero no emite, no, me desecha una prueba. A mí me afecta y promuevo un amparo, juicio de amparo indirecto. En contra de esa determinación procede, claro que procede el juicio de amparo indirecto, si el juez ve que la prueba viola mis derechos, o sea, que inadmitirme esa prueba viola mis derechos. Está apagado escucha. el micrófono. Ujú. Creo que soy muy impaciente y presenté la demanda el martes, pero el jueves otra vez estoy con la preocupación y vuelvo a presentar la misma demanda el jueves. Son 2 demandas distintas que versan sobre lo mismo. La primera demanda me la admitieron a trámite y está en proceso, o sea, está en el proceso, está en trámite. La segunda demanda ya no procede porque no tiene caso que activemos la maquinaria judicial para analizar 2 demandas sobre lo mismo. Eso se le llama litipendencia. Cuando hay identidad de quejoso, identidad de autoridades, identidad de actos reclamados e identidad de hechos. Ojo,
dice la ley de amparo. Existe litispendencia y en esta misma fracción nos dice, independientemente de que los conceptos de violación sean distintos. Aunque tú me alegues en tu demanda de amparo, los conceptos de violación son las manifestaciones que hace el quejoso para acreditar la ilegalidad del acto. Así se le llama, conceptos de violación. Entonces, a esas manifestaciones que el quejoso hace, a esos conceptos de violación que el quejoso expone, independientemente de que las demandas sean diferentes, si existe una identidad de parte, una identidad de autoridad y una identidad de actos reclamados, es una litispendencia, ¿ok? Aunque vistas diferente a las niñas, son gemelas. O sea, por mucho que me las quieras disfrazar. Entonces, en contra de la litispendencia no procede el juicio de amparo indirecto. ¿Y qué es la cosa juzgada? No nos vamos a complicar. Este artículo habla de litispendencia y cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es la litispendencia, pero imagínense que mi primer asunto ya no está en trámite. Me lo desecharon, me dictaron sentencia y causó ejecutoria. Siempre y cuando la decisión del órgano sea firme y ese asunto ya no está en trámite, se llama cosa juzgada. ¿Qué condiciona la cosa juzgada? Identidad de parte, identidad de autoridad responsable, identidad de acto reclamado, pero el primer asunto ya no está en trámite. Volvemos a lo mismo, independientemente de que ya no está en trámite. Si el juez de distrito o la jueza de distrito ya analizó la primera demanda y determinó lo que a derecho correspondía, ¿por qué va a volver a analizar una demanda que es idéntica? Va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, esas dos figuras son muy importantes, litispendencia y cosa juzgada. Ahora, contra las normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en términos de la fracción anterior. Es esto mismo, solo que la sentencia, no sé, imaginemos, le decimos a la Junta, viene una persona en contra de, ¿qué les gusta? La omisión de emitir un dictamen dentro de una carpeta de investigación. Vamos a cambiarle la materia. ¿Qué pasa? Yo te digo, autoridad responsable, le concedo el amparo y protección de la justicia a esta persona, más bien para que emitas una determinación respecto a la investigación, ya sea que te abstengas, lo que sea. Y el agente del Ministerio Público, o el fiscal, en cumplimiento a mi sentencia, emite una determinación. Vamos a jugar a que se abstiene de investigar. En contra de ese cumplimiento a mi sentencia, no procede el juicio de amparo, porque es un acto que, si bien es diferente al acto reclamado, es dentro de un juicio de amparo. Entonces, en contra de esa determinación, volvemos a lo mismo, procede el recurso contemplado en el 201. O incidente, que también contempla la ley de amparo dependiendo del caso. Entonces, en contra de esas determinaciones tampoco procede el juicio de amparo. Fracción 12. ¿Hasta aquí vamos bien, chicas? Si voy rápido, si estoy aburriéndolas. No, le estamos poniendo atención. Sí. Sí, vamos bien, Todo bien. gracias. ¿Vale? Gaby, Sí, vamos bien, gracias. de Magister. Levántenme el pulgar, no me dejen hablar sola, chicas. Esto es una charla. No, pero es que le estamos poniendo atención porque lo que nos está explicando es muy interesante. Estamos calladas porque estamos atentas y anotando. A lo mejor no nos escucha por eso, ¿no? ¿Sí nos escucha, profesora? No nos está escuchando, creo.
pero yo bien. No, entonces creo que... ¿Ya nos escucha? Me desconecto de los audífonos. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahí? Ya las escucho perfecto. Ah, es que sí estábamos diciéndole que le estamos poniendo, sí le contestábamos, Sí, le sí me estamos estaban poniendo atención, lo que pasa es que está muy interesante y pues estamos anotando y escuchándola. Pues me rompieron mi corazón por un par de segundos, ¿eh? No, pero sí No, hablábamos. sus audífonos le rompieron el corazón. Eso me pasa por comprarlos en el metro, chavas. Sí. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, Les propongo Sí, algo. Vamos gracias. a darle celeridad. El artículo es muy grande, es muy largo. Vamos llegando a la mitad del artículo. Lo voy a dividir en 2 clases, porque la vez pasada también lo había analizado con una de sus compañeras, que fue esta Vero, la que sí vino, pero también nos quedamos a la mitad. Entonces, evidentemente, para que también Vero no se pierda, analizamos hoy la primera parte del artículo 61 con su compromiso de que lo van a seguir leyendo hasta la siguiente clase y lo seguimos analizando, ¿sí? Pero para irnos a las 9:05, ¿les parece buena hora? sí. Sí, Estamos está bien. cansadas. Si alguna de ustedes tiene objeción, doy la clase completa yo con muchísimo gusto, pero entiendo que venimos del trabajo, venimos manejando y cuestiones así, entonces a mí todavía me queda una sentencia. No me justifica, tengo un compromiso con ustedes, si es necesario me quedo, pero si están de acuerdo en apoyarnos en esta situación, en la siguiente clase lo compenso. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien, gracias. maestra. Está bien. Perfecto, entonces le vamos a dar hasta la misma fracción que me quedé con Vero, porque lo analicé con ella. Entonces vamos a seguir. En contra de actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso en términos establecidos de la fracción 1 del artículo 5 de la presente ley y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ¿Alguien se acuerda qué decía el artículo 5 de la ley de amparo? Eso lo vimos en las primeras clases, si no es que en la primera. Bueno, les Como las refresco la partes memoria. del juicio de amparo, ¿no? Era algo así, pero no me acuerdo exacto. Bravo, Alejandra. Te va a ir muy bien en el examen oral. Sí, son las partes del juicio de amparo. Y la fracción primera del artículo 5 habla específicamente del quejoso. Aprovechando que tengo aquí mi ley impresa, me voy a ir al artículo 5 para refrescarnos la memoria, como dirían nuestros compañeros ministerios públicos y jueces de control. Y dice, el juicio de amparo, en el juicio de amparo, el quejoso teniendo tal carácter quien aduce titular de ser un derecho subjetivo o de interés legítimo, individual o colectivo. Es que me encantan porque las leyes mexicanas tienen la habilidad de complicar con palabras rimbombantes las cosas sencillas. ¿Qué es un interés legítimo o un interés jurídico? Es cuando la persona que se adolece de la violación al derecho tiene derecho a quejarse. No sé si se acuerdan que platicábamos del vecino chismoso. En esta fracción primera del artículo 5 dice que en ningún caso el interés simple, o sea, el chisme, o sea, los metiches, podrán invocarse como un interés legítimo. O sea, ¿cómo no podrán promover los chismosos un juicio de amparo? En ningún caso, excepto, y anoten por ahí porque esto es muy importante y como ciudadanas nos sirve muchísimo, los contemplados en el artículo 15 de la ley de amparo. En el artículo 15 de la ley de amparo sí aceptamos chismosos, pero cuando lo escuchen van a saber por qué. Artículo 15. Cuando se trata de actos que importen en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona
en su nombre, aunque sea menor de edad. Fíjense qué padre, porque la ley de amparo nos protege incluso cuando no podemos promover un juicio de amparo. Y si se están preguntando que si los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento son los alcoholímetros, y si a sus amigos, a sus compañeros, a sus hijos se los lleva, un tránsito. Ya se quedó pausada. Obliga a quedarse e inscribirse al ejército, procede el juicio de amparo y lo puede Maestra, promover ya en un juicio. se quedó pausada cuando nos dijo que si se lleva el de tránsito a alguien, ahí se quedó y se pausó. ¿Y ya me escuchó? ¿Sí me ¿Ya? veo? Sí. Entonces, en contra de la detención de un tránsito, que no es, o sea, la detención de una persona ejecutada por un tránsito que no es una autoridad facultada, procede el juicio de amparo y no solo eso, chicas, lo puede promover un chismoso. En contra de que quieran obligar a alguien a incorporarse al ejército, porque nada más porque hizo su servicio militar y le quedó muy padre. En contra de eso, procede el juicio de amparo indirecto. Y no solo eso, chicas. Lo puede promover un chismoso, aunque no lo conozca, ¿eh? O sea, y me tocó una vez, tuve la oportunidad de que había una persona que tenía problemas en el aeropuerto. Él era, no les voy a decir de qué nacionalidad, porque es irrelevante, pero tenía problemas en entender el español. Entonces, pues la verdad es que el chavo, pues se veía inofensivo. Hablaba inglés. Pues me acerco, yo no sé casi inglés, pero afortunadamente existe el traductor de Google y veo que los del Instituto Nacional de Migración lo tienen esposado y lo están moviendo muy feo. Entonces me acerco con esta calidad de abogada que nos debe de caracterizar y le pregunto que si está bien, que si tiene abogado, que qué está pasando, y le entendí un poco en el que decía que lo querían deportar porque su pasaporte no parecía original. E hice lo que cualquier ciudadano, creo yo, hubiera hecho. Llamé por teléfono a los juzgados de distrito y por teléfono le promoví su demanda de amparo. El juez de distrito, porque es un acto urgente, aquí dice, en la deportación, le dijo al Instituto Nacional de Migración, espérate, no lo puedes deportar. Y hasta ahí me quedé. Si lo deportaron o no, primero debieron analizar si sí era correcto que lo deportaran o no, si estaba de ilegal en el país o no. Pero por lo pronto le dieron la oportunidad al extranjero de que se llevara un buen regular sabor de boca de México, al menos de nuestra justicia, y no lo deportaron pues nada más porque se les antojó, ¿ok? ¿Y qué creen? Procedió el juicio de amparo indirecto por una chismosa. Entonces, ahí procede. Es la única excepción en la que el interés simple, o sea, los chismosos, pueden promover un juicio de amparo, ¿ok? Por sí o por terceras personas, así sean menores de edad. Les digo, esta ley de amparo, si como ciudadanos la supiéramos utilizar, creo que muchas instituciones no cometerían tantos abusos. Pero vamos a continuar, fuera de crítica. Entonces, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Yo no puedo decirle al juez de familiar, ¿sabes qué? Sí quiero llegar a un convenio de visitas, de régimen de visitas y de convivencias y la imposición de la pensión alimentaria o alimenticia, como la conocen en otros lados, y decir, sí, celebro el convenio, estoy de acuerdo con el convenio, te firmo el convenio. Ay, pero llegando a mi casa me regaña mi mamá y digo, chino, pues ya no me convino. Y me voy al amparo en contra de ese convenio que se eleva a categoría de sentencia ejecutoriada o a cosa juzgada, que es lo mismo. Pues no,
No puedes aceptar un acto de autoridad y luego retractarte, ¿están de acuerdo? Eso no es de machos, eso no es de mujer, eso no es de mexicanos, gallones. Entonces no puedes promover un juicio de amparo contra actos que tácitamente o expresamente ya aceptaste. Ahora, tampoco contra normas generales o actos tácitamente entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ¿Alguien se acuerda qué plazo se tiene para interponer el juicio de amparo indirecto? ¿10 días? Casi. Anoten ahí. Artículo 19 de la ley de 17 de la ley de amparo. Artículo 17. Para presentar la demanda de amparo, el plazo es de 15 días. Cuando se reclame una norma general o autoaplicativa, y cuando se reclame una norma heteroaplicativa, son 30 días. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas? Cuando la norma es autoaplicativa, es que su entrada en vigor, no hay un acto de aplicación de la norma, no me aplican la norma, yo no entro en los puestos que contemplan, o sea, en los actos de molestia que aplica la norma, pero su entrada en vigor y su primer acto de aplicación sí me van a afectar. Por ejemplo, una empresa, cuando sale la norma que determina el ejercicio fiscal de la federación para el año 2023, 24, perdón, es el que sale este año, la norma, en enero, en cuanto sale así una norma de esa naturaleza, pues sabemos que no nos va a afectar nada más porque sale. ¿O sí? Si hay una persona que tiene una empresa y sabe que en esa norma hay un artículo que si se lo aplican va a violentar un derecho de la autoridad, de la institución moral o de la moral quejosa, porque las personas morales ya tienen derechos. Si un artículo va a violentar un derecho de la moral, sin necesidad de que se le aplique, su sola entrada en vigor ya le afecta. En contra de esas, tiene 30 días para promover el juicio de amparo. Son las autoaplicativas, que por su sola entrada en vigor causan una afectación a la esfera del quejoso. Vamos a poner un... Maestra, es como el ejemplo de lo que hablábamos el otro día de que los aviones de carga solo tenían que llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. O sea, ¿eso se entraría en una autoaplicativa? Esa es una autoaplicativa. Muy bien, muy bien. Qué bueno que te acuerdas. Imaginemos, por ejemplo, que salga una ley que se anuncia que se va a publicar, hoy estamos el 20 de junio, en la cual las personas fueras naturales, como su servidora, no se fijen en la raíz, por favor, pero las personas güeras tienen prohibido salir después de las 10 de la noche, circular en la calle después de las 10 de la noche. La analogía es ridícula, pero vamos a jugar, jueguen conmigo. Y a las personas con cabello amarillo tienen prohibido salir después de las 10 de la noche. No necesito que me apliquen esa norma para saber que está violentando mi derecho humano al libre tránsito, me están discriminando por mi cabello y están cometiendo violaciones graves a mis derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no necesito un acto de aplicación de esa ley para que me afecte. Esa es una ley autoaplicativa, porque yo solita asumo que me va a afectar y lo puedo acreditar. En contra de esas leyes tengo 30 días para promover el juicio de amparo. Y las heteroaplicativas son las que necesitan un acto de aplicación para que te afecte. Por ejemplo, una norma heteroaplicativa es que, no sé, vámonos a la verificación como lo platicábamos la vez pasada. Los carros 2005. Todos los carros 2005, 2007 no circulan todos los días. Pues resulta que yo tengo un carro 2005
y me detiene tránsito y me quita mi carro. Y ya hay un acto de aplicación, porque esa ley se aprobó hace 10 años. Entonces, su entrada en vigor a mí me pasó de noche. ¿Sí? Pero un acto de aplicación ya me está afectando. No sé si me explico. Sí. Ahí, esa es una norma heteroaplicativa y solo tengo 15 días después del acto de aplicación, es decir, después del día que se llevaron mi coche, tengo 15 días para promover el juicio de amparo. En todos los actos de aplicación tenemos 15 días para promover el juicio de amparo, ¿ok? Cuando nosotros no promovemos el juicio de amparo en contra, en ese plazo que nos da la misma ley, se entiende que son actos consentidos tácitamente. O sea, que no lo promovimos, no nos defendimos cuando estuvimos en tiempo, ya no nos podemos defender y la demanda se va a desechar por extemporáneo. ¿Ok? No se entenderá consentida una norma general a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido un amparo contra el primer acto de aplicación en su perjuicio. O sea, te puedes defender si las dos te friegan, si te friega la entrada en vigor y si también te vulnera el acto de aplicación, bueno, tienes dos oportunidades para defenderte. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa. Si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de la resolución o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Perdón si leí como Cantinflas, pero mi garganta me está dando la... Pero bueno, ustedes lo pudieron leer y ahora vamos a analizarlo. ¿Qué pasa? Cuando en contra del primer acto de aplicación proceda un recurso, un medio de impugnación con el cual se puede invalidar ese acto de aplicación, hay que irnos al acto de aplicación. Eso se llama principio de definitividad. Ya lo habíamos platicado. En contra de las determinaciones en las que proceda un recurso ordinario, no procede el juicio de amparo. Si en contra de dicha resolución procede el amparo directo, deberá estárselo dispuesto por el amparo directo. Obviamente no procede el amparo indirecto. ¿Ok? Mis bellas colegas, llegamos a la mitad. Yo creo que le paramos aquí por hoy. Nos vemos en la siguiente clase, pero porfa, con el compromiso de que léanlo. Si quieren, analícenlo, lo platicamos con calma. Si me quieren hacer preguntas, si tienen dudas, con muchísimo gusto las contesto la próxima clase. Pero, por favor, lean el artículo 61. Les digo, la materia de amparo no es complicada, pero sí es compleja. Entonces, ustedes están aquí para aprender y yo con muchísimo gusto las voy a encaminar. Vamos a aprender juntas. La verdad es que me hubiera gustado tener un buen maestro de amparo, lo aprendí ya en la vida. No sé si sea buena, pero al menos tengo toda la disposición de enseñarles. Entonces, por favor, lean el artículo 61. Les va la amenaza desde ahorita, chavas. Muy posiblemente la próxima clase analicemos el artículo 61 y la que sigue les voy a aplicar un examen oral. De lo que ya vimos, artículo 5º, artículo 107, artículo 61, lean, no les voy a preguntar, pero también por favor lean el artículo 85, 97 y 201. Sí les voy a preguntar del artículo 17 y 19. Sí les voy a preguntar
del artículo 1 de la Constitución. Sí les voy a preguntar del artículo 107 de la Constitución y nada más sobre eso va a versar el examen. Les tengo una buena noticia, el examen va a ser a ley abierta, va a ser un diálogo, nada más quiero saber. Obviamente voy a determinar con una calificación, pero quiero saber qué me está faltando. No se trata de perjudicarnos. Ustedes saben que si le echan ganas a esta materia, pasan. No falten, su compañera Vero, por haber asistido a la clase, porque fue la única que asistió a la clase pasada, se ganó un punto extra. Entonces a lo mejor pueden correr con la suerte de que las dejen solita en la próxima clase. Y pues sí, vayan leyendo esos artículos. Cualquier cosa estoy al pendiente por medio del instituto. Y por lo pronto, si les parece bien, dejamos aquí por hoy la clase y nos vemos en la próxima. ¿Alguien tiene dudas o preguntas o inconformidades? No, maestra, gracias. Buenas noches. No, muchas gracias. Muchas gracias, Perfecto. profesora. Bueno, están debidamente emplazadas, ¿eh? A que vamos a tener examen. Sí, gracias. Está bien, gracias. Bonita noche, Descanse, chicas. que le sea leve. Hasta luego. Gracias. Hasta Bye. luego.